Kenan Yatoque, no toca Immanuel Cirilo, Juan Nejaname Chompalewis, Canejin, Tonahuatahtol, Chintamachtilis, Tonahuatahtol y Náhuatl. En esta sesión voy a compartirles un tip que en lo personal me ha servido mucho. Eh, y gracias a la duda que me hizo llegar una amiga en mi canal de YouTube, y gracias a ello vaya, voy a recalcar muy bien esto. Es, es un tema de aprendizaje que espero les sirva. Eh, lo que le comentaba a la compañera es que, ¿por qué la idea de aprender la pronunciación del náhuatl? Eh, Sinceramente, me he llegado a topar con escritos en donde desconozco alguna palabra con el simple hecho de la escritura. Entonces, lo que yo hago es pronunciar varias veces dentro de mi cabeza y tratar de asemejarla con la pronunciación de alguna palabra que yo conozca. Y es cuando se me viene a la mente, ok, significa esto. Esto realmente a mí me ha funcionado en lo personal. Y pues si recordamos, el español, así como el náhuatl, en el caso particular mío, yo lo aprendí escuchando y hablando, comunicándome con la gente que me rodeaba. Entonces, ¿por qué no retomar esa práctica como si fuéramos bebés, niños, y aprender la pronunciación de todo el lenguaje náhuatl? Esto es muy real. Ahorita me he inscrito a varios grupos de aprendizaje de náhuatl en Facebook y la verdad he encontrado palabras que yo las escribo diferente, que otra persona de San Luis Potosí la escribe diferente, otro de Hidalgo la escribe diferente, otro de Veracruz la escribe diferente, otro del Estado de México la escribe diferente. Pero lo que sí no puede variar en gran medida es la pronunciación. Déjenme les muestro algunas palabras que varían en cuanto a la escritura, pero a la hora de pronunciarlas es muy semejante. Entonces yo tomé esa idea de por qué no, como le dije desde el inicio de este proyecto, por qué no aprendernos de memoria y practicar la pronunciación de todo el vocabulario. Y eso sí, cuando veamos algo desconocido en algún escrito, simplemente agarremos la lógica, pronunciemos en la mente y nos va a venir eh, el recuerdo de lo que significa esa palabra. Por ejemplo, por ahí leí unas imágenes del náhuatl clásico, de su evolución y cómo lo leemos actualmente, cómo lo entendemos actualmente, cómo lo hablamos actualmente. Y ahí me apareció esta palabra. Si yo no manejo el náhuatl, dice Quixin. Y pues realmente no sabía, pero si yo recuerdo que X la pronunciamos con el sh y le digo Quishin, entonces ya recuerdo que mi abuelita y mi mamá le decían, bueno, le decimos Quishin al gavilán. Por ejemplo, cuando nos decían pone min Quishin, quintensacquaya in piopilime, que cerrara los pollitos porque ahí andaba el gavilán. Otra palabra. Esta palabra la encontré, imagínense,
La encontré en una publicación de un compañero que habla, yo creo que él habla al 90% porque es un náhuatl que yo le entiendo. Eh, ya más adelante lo mencionaré porque realmente él es actor y realmente le agradezco que en sus publicaciones escriba el náhuatl puro porque yo le entiendo, vaya. Él en una de sus publicaciones dice Noteki. Eh, la puedes eh, la puedes entender como quizá cortar, que es testeki, ni teki, yo corto, pero no, realmente es no teki, es mi trabajo, pero yo en lo particular, yo le entiendo como no teki. Mis abuelitos, mis papás lo pronuncian así como no teki, como Noteki. Entonces, quiero que vean la diferencia del por qué yo quiero retomar el aprende de la pronunciación, porque la escritura siempre va a variar. Él vive en el estado de Puebla, imagínense. Yo también siendo del estado de Puebla, varía. Él dice Noteki y yo digo Noteki. He ahí la importancia de la pronunciación. Igual en una de sus publicaciones él dice, habla sobre un invento y dice, Amom Tlaxtagua, o sea que el evento no es de paga. Yo trato de pronunciar la palabra y yo llego a la conclusión de que es, bueno, como yo lo pronuncio es Amomotashtawa, o sea que no se paga el evento. Amomotashtawa. Quiero que vean bien la diferencia de la escritura. Esto es a como yo lo pronuncio. Y obviamente se ve el parecido. Esto no lo entendía, pero a raíz de que le empiezo a pronunciar, yo entiendo que es Aomotashtawa. Reitero, para mí la pronunciación es muy básico y muy elemental, pero es muy importante. Aquí, por ejemplo, make. Esto es mucho. Para mí es miak. Quiero que vean la escritura. A como le escribe nuestro compañero, miek, ya como yo después de repasar la pronunciación diga es miak, miak, mucho. Y vaya, la traducción la trae más abajo de la publicación y en efecto es mucho, muchas gracias decía. Entonces es miak. Otra palabra que maneja es nochtin, nochtin. La traducción decía que era todos y para mí es nochin, nochin, o sea, por ejemplo, nochin tejan, todos nosotros, o por decir nochin gualaje, todos vinieron. Quiero que vean la diferencia en la escritura, a como él, como yo la entendí después de pronunciar. Eh, reitero, el proyecto que yo manejo realmente está enfocado más al aprendizaje de la pronunciación del náhuatl, para que ustedes a la hora de pronunciar una y otra vez alguna palabra que no la conozcan, pero que traten de asemejar con la pronunciación que ustedes ya conocen, les va a venir a la mente exactamente qué palabra es. Otra palabra es Nocniwan. Nocniwan. De entrada, para los suscriptores que me están siguiendo y que están aprendiendo el náhuatl desde lo más básico, obviamente si
leen esto, dicen, no, pues es Nocniwan, quién sabe qué será. Pero si te aprendes la pronunciación de mis hermanos, Noikniwan, entonces nunca se te va a olvidar. Entonces cuando te encuentras con la escritura en rojo, Nocniwan, la vas a comparar o asemejar con Noikniwan. Entonces tu lógica te va a encaminar a que, es mis hermanos. Nocniwan, Noikniwan. Y así, ¿por qué nace esto de recalcarles por qué tan importante es la pronunciación? Porque, bueno, una de las compañeras que se suscribieron a mi canal me pregunta si los colores se pronuncian diferente a cómo se escriben, que fue tema de la sesión anterior. No todos, realmente algunos. Ahorita que recuerdo el de um, Camospaltic, se alarga la O, Camospaltic, y realmente se escribe de diferente manera. Eh, por eso, reitero, es muy importante la pronunciación, para que ustedes, con el repetirlo dentro de la mente, se les venga rápidamente el significado de esa palabra. Por ejemplo, les voy a mostrar un clásico meme de alguien que subió en Facebook. Se las muestro para que vean la escritura y a como yo la entendí de acuerdo a la pronunciación que realicé. Perdón, lo muestro de nueva cuenta. Bueno, dice, tal cual lo voy a leer como si fuera principiante de náhuatl. Mastillaca, Tlamonican, Techonmolchihuasque. Ok. Yo lo entendería como Mastiacan, Tanamo, Nian, Techonmolchihuasque. Mastiacan, Tanamo, Nian, Tech, Tapalolchihuasque. Si nos damos cuenta, son guajolotes que se están imaginando y se están diciendo que se vayan, porque si no, acá los van a hacer mole. Mastia Cantanamo Ñan Techmolechchihuati. O de otra manera, Mastia Cantanamo Ñan Techtapalolchihuati. O sea que los van a cocinar. Pero quiero que vean la importancia de saber pronunciar para reconocer lo que dice la escritura. Nuevamente. Mahtiacan tanamo nian tech tapalolchihuati. O Mahtiacan tanamo nian techmolechchihuati. Y así, reitero, la escritura puede variar de acuerdo a la zona y de acuerdo a la variante. Entonces ahí es donde radica la importancia del saber pronunciar. Y bueno, espero que me hagan llegar, no sé, palabras que quizá no puedan pronunciar o que desconozcan su significado. Y yo con mucho gusto les traduciré si es que está dentro de mi alcance. Otra cosa que quiero recalcar es que todo lo que yo les enseño es de manera empírica. Yo jamás recibí teorías sobre lingüística o sobre escritura, sobre fonema, gramema, del náhuatl.
vaya, todo lo que tenga que ver con el estudio del idioma. Todo es empírico. Obviamente me voy apoyando de vocabulario que veo de internet, pero el 90% les puedo garantizar que es empírico, pronunciación empírica y utilizando la lógica de cómo se pudiera escribir. Y bueno, trataré de realizar un monólogo para que puedan ver cómo es la pronunciación, quizá no tan natural, porque eh, yo salí de mi tierra desde los 18 años, actualmente tengo 33, entonces son aproximadamente 14, 13 años que estoy fuera de mi tierra, entonces la práctica de hablar se me complica prácticamente, pero quiero que vean cómo es que fluye el lenguaje, cómo es que suena. Y disculpen si se me llega a trabar la lengua, pero quiero hacer un monólogo de manera un poco natural y que vean cómo realmente fluye y suena. Por ejemplo, eh, bueno, me preparo. Mm, Primero hablo en náhuatl y después más o menos les platico de qué se trató el monólogo, la conversación. Por ejemplo, dos personas se encuentran y dicen, eh, Tontik Chiwa, ya ni tequititok, Guantejatzin Kention Yetok, ¿cuál es? Yetok Mopa, Yetok Tech, Mopa Pactok, Weltik Notzas, es que Isiutok, Takuwati, Kinkuati Seki Teposme, Wan, Mosta Welnikasis, Shaehen, Wan Amo Wel ni Knotzas, Mopahpactoc. Bueno, te quería que en Iguala, ya Mosta ni Witza. Um, Otra conversación. Bueno, esta conversación trata de que llega una persona y le pregunta a otra que si está su papá. Le dice que sí, pero que no la puede llamar porque se está bañando y está deprisa porque tiene que ir a comprar tiene que ir a comprar unos metales. Va otra conversación. Quizá llegue, esta conversación no la voy a traducir porque quizá llegue a mezclar o la conversación no llegue a enlazarse o tener lógica como tal, pero quiero que vean cómo es que fluye el idioma náhuatl. Tontik chiwa, ñani tequititok, lag ni siutok, ni wala tal ni xmictoya, guantejatzin cantion yuwi, ni quimpiati no xcahuan, a ver, a ver, amo, amo kiwi, amo, tanamo ponti con wika, catón timo tatzacuilis, pero chiquitzin, niman timuita, de tejatzin mon oquichpil monohnotza José Juan, ehen, ti ticonishmati, bueno, la verdad me cuesta ir armando el monólogo, pero quiero que vean cómo es que la pronunciación es característica de este tipo de idioma que yo hablo. Bueno, la variante de náhuatl que yo llego a hablar. Yo sé que algunos de ustedes me llegaron a entender algunas palabras o quizá la conversación completa.
Espero que esta grabación bueno, no está tan planificada, pero espero que les haya ayudado y bueno, me gustaría que se quedaran con la idea de que este proyecto mío tiene como objetivo el enseñarles la pronunciación. Obviamente también voy atacando la escritura, pero recalco, para mí es muy importante vaya, que el fuerte para ustedes sea la pronunciación y que a raíz de esa pronunciación ustedes puedan reconocer en escritos, ya sea en náhuatl clásico o la variante que varios hablamos y que a través del tiempo ha evolucionado, lo sepan entender. Y bueno, me despido de ustedes esperando que sigan compartiendo mis grabaciones, mis videos y pues aquí seguimos tratando de enseñarles a raíz de esto que he vivido y de lo que voy aprendiendo de igual manera gracias a los grupos que existen en Facebook y a lo que ustedes me hacen llegar, porque al fin y al cabo aprendemos ambas partes, ustedes y nosotros. Hasta la próxima y muchas gracias.